Bienvenidos y bienvenidas a Geopolítica desde aquí. El día de hoy vamos a estar una vez más tocando un tema que ha sido muy controversial, sobre todo a partir de la década de los 90. Vamos a hablar del imperialismo y la dependencia. A final de la década de los 80 y principios de los 90, el bloque capitalista emerge como gran triunfador de la Guerra Fría. De inmediato, políticos e intelectuales de la derecha comenzaron a hablar de un fin de la historia, de un fin de las ideologías, de la inviabilidad del socialismo y de la inevitabilidad del capitalismo. Del mismo modo y de peor manera, intelectuales y sectores políticos de la izquierda asumieron una actitud derrotista, por supuesto, no todos, una parte de esos intelectuales de izquierda y políticos y políticas de izquierda asumieron que realmente el socialismo había fracasado, que no había oportunidad para los pueblos, que no era posible una vida más allá del capitalismo. Por supuesto, los pueblos, como siempre, pisan la realidad, pisan el territorio, y desde esa realidad continuó la revolución cubana, que comenzó a resistir en ese momento el terrible momento del periodo especial. Y el pueblo venezolano en las calles el 27 de febrero del 89 salió a decirle a esa globalización capitalista que en Venezuela no queríamos neoliberalismo. El imperialismo, como lo vemos hoy, a pesar de que algunos de esos intelectuales de la izquierda dijeron que incluso el imperialismo ya no existía, lo que vemos hoy es que el imperialismo no solo existe, sino que, como ya nos dijo Lenin hace ya más de 100 años, es una fase superior del capitalismo, su fase de máxima acumulación, y hoy ha desatado su violencia porque se sabe moribundo. Son tristes patadas de ahogado las que están sumergiendo al mundo en la guerra. Por eso Chávez nos decía que o acabamos con el imperialismo o el imperialismo acabará con la vida, porque todavía hoy, digan lo que digan, huele a azufre. Bienvenidos y bienvenidas a Geopolítica desde aquí. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Bien, revisemos ahora los titulares. Expansión. Trump advierte a Putin: mi paciencia se agota rápidamente por la guerra en Ucrania. Estados Unidos desertifica lucha antidrogas de Colombia y otros países como Venezuela y Bolivia. El siguiente, Diario de las Américas. Trump advierte a Hamas que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos. NTN 24. Son fugitivos. Paola Holguín responde a Petro por su discurso sobre Venezuela. Son fugitivos, así que cualquier acción contra esa estructura es legítima y legal. Bueno, una vez más vemos que las grandes corporaciones mediáticas no comunican, son en realidad armas para la guerra ideológica. Y en este caso vimos cómo los grandes titulares legitiman a los Estados Unidos como policía del mundo. ¿Tiene derecho el presidente de una nación a opinar con esa altivez sobre lo que sucede en Eurasia, sobre lo que sucede en Asia Occidental? Pero ellos no dicen que en realidad es porque son ellos quienes están detrás de todos esos conflictos, sino que tratan de legitimar sus pronunciamientos como si fueran legales y legítimos. Y entonces, en esa legitimación del discurso imperialista,
vemos, por ejemplo, cómo hacen lucir esa certificación que se inventó los Estados Unidos en la década de los 80, si no me falla la memoria, en el año 86, para decir, con la poca moral que tienen, cuál país merece o no merece ser certificado en materia de lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad ya explicamos en el programa anterior, que si no lo han visto les invitamos a verlo, el narcotráfico es administrado y sostenido por la DEA, por la CIA y por esos grandes carteles del norte global y por supuesto su banca. Pero más grave aún es cómo algunos políticos del sur global y políticas, en este caso de nuestra América, como Paola Holguín, pretenden hacer creer al mundo que las leyes de los Estados Unidos pueden y deben ser aplicadas extraterritorialmente. Eso es aún más grave cuando estamos hablando de una senadora, es decir, de una legisladora que produce leyes en Colombia y que aún así pretende decirnos que es legal y legítimo que se actúe contra Venezuela en virtud de la decisión que tomó un tribunal estadounidense. Las grandes corporaciones mediáticas entonces legitiman el imperialismo y su discurso injerencista. Bueno, ahora vamos a recomendarles la lectura del día de hoy. Y hoy vamos a presentarles un libro que además se consigue muy fácilmente en internet. Está escrito nada menos que por el mayor general Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela. En este libro, La escalada de Tucídides hacia la tripolaridad, el mayor general nos habla de lo que él ya preveía en el año 2020, si no me equivoco, que es el año en que se publica este libro, en plena pandemia. Lo que ya él preveía iba a iniciar en el 2021 y cuando ustedes lean este libro se van a dar cuenta de lo bien hecho que fue ese análisis, dado que ese escenario, como él lo preveía, se presentó. Es muy interesante leer este libro y posteriormente acudir a buscar el segundo libro que sacó luego de este, que se llama Geopolítica Multipolar, ambos muy cortos, ambos se encuentran en internet. Un pedacito de este libro dice: el conflicto es bifronte por cuanto la escalada se lleva simultáneamente en dos planos de guerra. Una, la no convencional y de quinta generación, que denominan comercial, donde China tratará de imponer sus dos nuevas rutas de la seda, la ártica y la Indo-Pacífica, sin descuidar el objetivo de la primigenia. Al mismo tiempo, Estados Unidos pelea para evitar a toda costa que lo logre, a riesgo de ser desplazado como primera potencia mundial. Por otra parte, hemos prospectado en esta investigación que la lucha se escenificará con toda certeza a partir del año 2021. Es muy interesante realmente leer al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela. Y como hemos dicho que también vamos a seguirles recomendando películas, hoy queremos recomendarles una película que se llama También la lluvia, una película del año 2010 protagonizada por Gael García, que nos presenta una situación muy interesante basada en hechos reales además, es decir, en esa guerra del agua, y nos hace un paralelismo entre el robo y el genocidio que cometieron los invasores europeos contra los pueblos indígenas, en este caso de Bolivia, y el robo y las masacres que cometieron y siguen cometiendo las transnacionales para apropiarse de nuestros recursos, en este caso del agua en Bolivia. Esas son las recomendaciones de lectura y de película del día de hoy. Vamos entonces a mirar nuestro mapa y vamos a comenzar por aquí.
por Rusia y Bielorrusia, que realizaron los ejercicios Zapad 2025, pero no lo hicieron solos. Estos ejercicios militares contaron con la participación activa de Irán y la India, pero también de Bangladesh y de la Alianza de Estados del Sahel. Estos ejercicios militares son muy importantes porque estamos hablando de países acosados por el ejército imperialista que es la OTAN. La demostración de fuerza y de poderosa alianza de estos ejercicios fue tal que incluso invitaron observadores estadounidenses para que pudieran ver en primera línea estos ejercicios, así como Trump también vio el desfile maravilloso que hizo China. Bueno, continuamos por acá y nos venimos entonces justamente aquí a la Alianza del Sahel, a la tierra de un gran antiimperialista que fue Tomás Sankara, para celebrar con estas tres gigantes naciones del África el segundo aniversario de esa maravillosa alianza. De África nos venimos a nuestra América y por supuesto ponemos el ojo en Venezuela, pero partimos por decir que Ecuador, que ya había declarado una vez más sin moral, porque generalmente cuando los grandes medios lo cubren es porque son las escopetas acusando a los pájaros de dispararle, y Ecuador se atrevió a clasificar al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua como organizaciones terroristas, es decir, a secundar el discurso imperialista contra Venezuela, y ahora también se toma el derecho de declarar organizaciones terroristas a organizaciones que sí son legales y legítimas en sus pueblos, como Hezbollah, que se ubica en el sur del Líbano, como Hamas, que es también elegida además popularmente por el pueblo palestino para ejercer el gobierno de la Franja de Gaza, y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que es, por supuesto, una estructura legal y legítima dentro de este gigante de Asia que es la República Islámica de Irán. Colombia. Bueno, en Colombia vemos un gran escándalo, ya lo habíamos dicho en el programa anterior. Los Estados Unidos empezó un gran chantaje con el tema de esa certificación ilegal, inmoral e ilegítima que se atreve a decidir a quién le da y a quién no le da. En este caso, por primera vez, le niega a Colombia, si no me equivoco, en un poco más de 20 y algo de años, la certificación en materia de lucha contra el narcotráfico. Y esto no obedece a razones técnicas, obedece sobre todo a razones políticas, y ha generado un gran escándalo en Colombia porque habla de una muy mala relación entre el gobierno de Colombia y el de Donald Trump, pero sobre todo porque pone en juego grandes negocios que hay con esos recursos que traslada Estados Unidos a Colombia anualmente, supuestamente para la lucha contra el narcotráfico, que ya sabemos que es sobre todo para aplacar y controlar al pueblo colombiano, cosa que afortunadamente no logran del todo, pero sí causan mucho sufrimiento. Y ese gran escándalo que se ha desatado en Colombia con la desertificación, de todos modos, no ha llegado a impedir que se continúe el financiamiento a las fuerzas militares colombianas del todo. Una senadora colombiana muy digna, la senadora Zuleta, por cierto, dijo en el Senado que la razón por la que no quitaban del todo el financiamiento, a pesar de que retiraban la certificación, tenía que ver con el hecho de que
esa lucha contra el narcotráfico, entre comillas, en realidad también le genera mucho dinero a los Estados Unidos. Y puso un ejemplo de cómo el año pasado la inversión de Estados Unidos en Colombia para la lucha contra el narcotráfico fue cercana a los 102, 103 millones, pero un solo capo que se había extraditado desde Colombia hacia los Estados Unidos entregó al tribunal estadounidense 120 millones de dólares. Entonces vemos ahí un desbalance porque, como ella muy dignamente denunciaba, esos dineros deberían ser entregados a Colombia para resarcir todo el daño que esos narcotraficantes causan al pueblo colombiano, pero no, se lo queda a los Estados Unidos. Ninguna sorpresa, ¿verdad? Y hablando de ninguna sorpresa, bueno, el prepotente líder de la nación imperial en decadencia, esa que trata de ser grande de nuevo porque se sabe moribunda, ha seguido entonces atacando mediáticamente a Venezuela en sus discursos muy violentos, muy prepotentes, pero además sigue hablando del supuesto derecho que tienen a atacar a las lanchas que van por el Caribe, según ellos, cargados de droga y piloteados por 11, 12 o no sé cuántos pescadores que ellos dicen que caben dentro de una lancha, con no sé cuántas toneladas de droga que ellos dicen que caben en una lancha, pero además, sin cansarse de sepultar el derecho internacional humanitario del cual ellos mismos fueron parte cuando les fue muy útil, ahora se toman el derecho de explotar cualquier embarcación de la que sospechen. Eso es lo que dice su discurso. No sabemos hasta qué punto todavía sea real las cifras que dan de cuántas embarcaciones han explotado, pero lo cierto es que ya el solo hecho de que ese discurso se dé y de que ese discurso se repita en las grandes corporaciones mediáticas y senadores y senadoras indignas, por ejemplo, como las del Centro Democrático de Colombia y representantes de la ultraderecha venezolana y de otros países de nuestra América, pretendan legitimar esa barbaridad, es sumamente grave. Así que nuestro mapa sigue en esta región, focalizando sus ojos en la región del Caribe, porque este es un análisis geopolítico contrahegemónico, decolonial y, por supuesto, antiimperialista. Bueno, hemos visto brevemente en el programa de hoy, pero desde la introducción hasta los titulares, hasta el recorrido que vimos en nuestro mapa, e incluso si leen el libro que les recomendamos, si ven la película que les recomendamos, van a ver aún más elementos para que podamos afirmar que el imperialismo existe, que el imperialismo existe. Y eso que parece a veces una obvia verdad, hay que repetirlo porque hay quienes han tratado de negar la existencia mismo del imperialismo y que incluso nos ridiculizan cuando hablamos de la necesidad de la lucha antiimperialista. Y desde nuestra América, además, muy particularmente, se gestó entre la década de los 60 y los 70 una teoría llamada la teoría de la dependencia, una teoría, por supuesto, de base marxista, desarrollada sobre todo por Rui Mauro Marini, pero también con muchos otros hombres y mujeres que desarrollaron esta teoría, según la cual, y bueno, nosotros creemos que realmente es cierta, no son los países del sur o los países de la periferia, es decir, nuestros países los que dependen del norte global, de las grandes potencias, del imperialismo, sino ellos quienes dependen de nuestras riquezas, de la explotación de nuestras riquezas y de la explotación de nuestros pueblos para acumular y sobreacumular riqueza. En esa división internacional del trabajo que les ha garantizado a unos pocos
vivir a costa de las grandes mayorías. Por eso nuestra geopolítica, que es desde aquí, es una geopolítica vista desde el sur global, desde ese sur que no es subdesarrollado, como decía el padre cantor Ali I, sino súper explotado. Y para profundizar en este tema y en la vigencia también de esa teoría de la dependencia, vamos a escuchar al economista argentino Claudio Katz, quien por cierto ganó hace unos años el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, hablándonos de la vigencia de esa teoría 50 años después, y a la querida analista internacional belga Ermelinde Malcote. Creo que hay un tema central, que es el tema de la teoría de la dependencia, sobre el cual hemos hablado en numerosas oportunidades. Es central porque nuestra región sufre un drenaje de recursos en todos los planos financieros, un condicionamiento productivo, una desigualdad en el plano comercial que perpetúa el subdesarrollo de la región, que mantiene niveles de desigualdad enormes en la región más desigual del planeta. Pero lo actual, lo novedoso, lo oportuno, yo diría lo más relevante de la teoría de la dependencia en la coyuntura actual es su conexión con la guerra. Sabemos que estamos enfrentando un momento particularmente crítico porque el capitalismo nos está empujando a la guerra y estamos observando un genocidio en tiempo real en Palestina, un genocidio a la vista que es un modelo de las futuras guerras a las cuales nos conduce el sistema actual. Y en América Latina tenemos que poner mucha atención a que las presiones bélicas están combinadas, están asociadas con la teoría de la dependencia en el punto central de la lógica imperialista de estas guerras. La teoría de la dependencia es una teoría esencialmente antiimperialista que proyecta el futuro de América Latina como un proyecto de resistencia y soberanía de nuestra región frente a la opresión imperial histórica que sufre América Latina. Y en estos momentos el antiimperialismo es una batalla por la paz y contra la guerra. Y ese aditamento es clave porque la conquista de nuestra soberanía apuntala a forjar sistemas independientes, soberanos, propios, nuestros en la región, como una región de paz. Y esta región de paz implica ponerse firme frente al imperialismo, implica que nosotros conectemos nuestra acción política a la solidaridad efectiva con Palestina, porque la derrota de Palestina significará para nosotros mayor opresión imperial y mayor dependencia, y el triunfo de Palestina constituirá para nosotros, los latinoamericanos, un activo clave para nuestro proyecto de soberanía, igualdad y justicia. ¿Por qué el antiimperialismo es absolutamente esencial ahorita, en este momento? Pues porque estamos en una fase en la cual el capitalismo ha llegado a su fase la más senil, que se llama el imperialismo. Y esta fase senil, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza por la necesidad por parte del imperialismo a desatar guerras por todo el mundo. Y estamos viendo que estamos en esta época, ¿verdad? Porque hay guerra y genocidio en contra de los palestinos. Hay guerra en contra del pueblo de Irán. Hay una guerra entre Rusia y todos los países de la OTAN. Las guerras se van multiplicando y eso no se va a acabar porque el capitalismo está en esta fase de decadencia total donde la única propuesta que tiene para los pueblos es guerra y fascismo para que los pueblos acepten la guerra. O sea que ¿por qué el antiimperialismo es absolutamente esencial? Porque es la única propuesta de paz que podemos hacer. Y Bolívar es una expresión que es latinoamericana, pero que nos habla a todos los pueblos del mundo e incluso a los pueblos que viven en los países imperialistas, porque nosotros también no tenemos otra perspectiva si queremos vivir en paz que abandonar
toda esta narrativa imperialista que nos ha formado lamentablemente con toda la propaganda que existe en todo el mundo, pero también mucho en los países imperialistas. Entonces tenemos que volver a una propuesta de paz que sea antifascista, antiimperialista, para que los pueblos puedan vivir en dignidad y que tengan ese derecho a la paz, es decir, también destruir desde el interior, en el calzomillo, desde Bélgica, el imperialismo, es decir, destruir los mecanismos donde se aprovechan de los pueblos del sur global. Tenemos que vivir juntos en igualdad, no de manera formal en discursos bonitos, pero actuar manos en las manos, con cariño, pero también con una lucha antiimperialista vigente, dura, para acabar con la propuesta de guerra en la cual nos lleva el imperialismo hoy día. Como nos decía entonces Claudio y Ermelinda, esta teoría de la dependencia sigue vigente, el imperialismo no solamente existe, sino que, como dijimos también en la introducción, está en su fase agónica, mucho más violento, y por tanto la lucha antiimperialista, como señala Ermelinda, ahí tiene plena vigencia. Y la teoría de la dependencia, como una teoría marxista para comprender la realidad y para comprender la geopolítica mundial, sigue teniendo vigencia. El imperialismo, por supuesto, se ha sofisticado, de esto hemos hablado ya en otras ocasiones. El capital financiero es más abstracto, es más difícil de ver, por eso le es cada vez más fácil también vivir a costa de la legitimación de capitales y de todas las economías ilícitas de las cuales necesita para sobrevivir a sus crisis cíclicas, pero también ha perfeccionado la industria del entretenimiento a través de esas redes sociales. Ya va mucho más allá de Hollywood, al que por cierto parece estar perdiendo en buena medida. Parece que los embajadores que nombró Trump para rescatar Hollywood, Sylvester Stallone, Mel Gibson y otros más, no han hecho bien su trabajo, porque hemos visto pronunciamientos muy radicales contra Trump y contra el genocidio sionista en Palestina de grandes figuras de Hollywood en los últimos días. Pero en esencia, ese capitalismo que está en su fase imperialista más violenta, que se ha hecho más difícil de entender porque se ha hibridizado y ha hibridizado sus guerras, mantiene la misma lógica, que es la acumulación infinita, lo cual significa la explotación infinita de la periferia. ¿Y quiénes somos la periferia para ellos? Nosotros y nosotras. La explotación, el robo y el genocidio de nuestros pueblos, que ellos necesitan hoy como ayer, como les decía en esa película recomendada, para mantener sus altísimos niveles de consumo, su altísimo nivel de acumulación, es decir, para seguir manteniendo su riqueza y su prevalencia política por encima de nosotros y nosotras. Ahora, por supuesto que tanto ese ejército imperialista que es la OTAN, como todos sus grandes aparatos de inteligencia, que en otro programa también explicamos, no es solamente la CIA, no es solamente el Mossad, son alrededor de 14 organismos de inteligencia solo estadounidenses, pero están también todos esos organismos de inteligencia de la OTAN, como el MI6, tantos organismos de inteligencia franceses, y por supuesto los sionistas. No es solamente ellos, también son por supuesto todas sus grandes tecnologías, sus grandes corporaciones, sus empresas militares privadas y de seguridad, de las cuales también hemos hablado en este programa, y todo eso que promueve una doctrina de seguridad nacional que sigue ahí enclavada, una doctrina contrainsurgente que sigue enclavada para legitimar el exterminio de toda forma de disidencia. Y en esa forma de disidencia, pues, ellos incluyen, como incluyeron a Salvador Allende en su momento, también ahora a la Revolución Bolivariana,
a la Revolución Cubana, pero también a la Revolución Islámica, por supuesto, a la Revolución China y a la Alianza de Estados del Sahel, es decir, a todos los pueblos que se rebelan contra el imperialismo y sus políticas depredadoras y genocidas. En conclusión, el imperialismo existe, su muerte luce inminente, pero para tratar de salvarse están desatando toda su violencia, porque ese aparato militar, la pata, como dice Mason Woods, que les queda para sostener su poderío. Y hay que estar muy claro en que la raíz de ese imperialismo es el capitalismo, porque no es otro modo, es simplemente el capitalismo llevado al extremo de acumulación, y que, contrario a lo que dice María Corina Machado y otros activistas y otras activistas de la derecha latinoamericana, tristemente, y mundial, no existe ningún capitalismo popular, no hay capitalismo con rostro humano, no hay capitalismo bueno, no hay un capitalismo que pueda acabar con el imperialismo. El único modo de que el mundo que emerge pluricéntrico y multipolar acabe con este imperialismo, con este terrible engendro que nos está llevando a ver tantos teatros de operaciones encendidos en este momento en el mundo, es acabar con el capitalismo, porque, como hemos dicho aquí, hay vida más allá del capitalismo. Es avanzar hacia el socialismo, buscar alternativas, alternativas, por supuesto, que den verdaderos espacios de poder a ese pueblo consciente. Hablamos entonces de poder popular. Si no se da espacio al poder popular, si el poder popular no se convierte en el poder real del mundo, de los pueblos del sur en primer lugar, entonces pronto reproduciremos la misma lógica y emergerán otros imperios cuando este imperio muera. Por eso, hablando de pueblo consciente, quiero insistir en algo que dijimos al principio. En estos días, el 20 de septiembre, se cumplen 19 años de ese maravilloso discurso que dio el comandante Chávez ante la Asamblea General de la ONU, y que, por cierto, da origen al nombre de nuestra plataforma comunicacional, que es aquel discurso de huele a azufre. Y en ese momento el comandante Chávez denunció al vocero del imperialismo, así lo llamó, que en ese momento era Bush, de presentarnos una receta que él llamó la receta del diablo. Ahora el imperialismo tiene nuevo vocero, pero sigue siendo el mismo viejo imperialismo, y ese nuevo vocero vuelve a presentarnos la receta del diablo para continuar dominando, robando y exterminando a nuestros pueblos. Lo que sucede, ese brutal, aberrante genocidio que no nos vamos a cansar de denunciar, que comete el sionismo contra Palestina, ese brutal genocidio cuyas cifras son cada vez más cuestionadas, pero que sabemos que ha dejado más de 21.000 niños y niñas en situación, digamos, de discapacidad, han perdido algunos de sus miembros por ese genocidio brutal. No es más que parte de las guerras que está desatando el capitalismo en su fase imperialista para negarse a morir. Pero los pueblos del mundo seguimos luchando, los pueblos del mundo seguimos en resistencia, y les aseguro que venceremos. Un fuerte abrazo para todos y todas quienes nos han acompañado a este nuevo programa de Geopolítica desde aquí, con nuestros ojos. No es geopolítica desde allá, no es geopolítica imperialista.